¿Ya? Desde las 8:30 hasta las 9:10, 9:11. Sí. Entonces, ahora sí que existirá, todos tienen esa ventana, ¿cierto? El día jueves. Sí. Sí, las 8:30 hasta las 9:10. Profe tiene clase. Eso viene con Yo salgo de una clase a las 9. Ah, Entonces no hay ninguna posibilidad. O sea, sí, si hubiese estado la posibilidad, probablemente podríamos haber tratado de transar algo. Pero no, pues ese día yo parto a las 7, termino a las 9:10 y ahí me voy a al tiempo. Ah, no, yo creo que Si lo hacemos online. Ah. Si lo hacemos online. Ahora, si quieren, se meten a la clase de economía circular y de ahí. Desafíos, problemas y oportunidades. Desafíos, problemas y oportunidades. El punto 1 para poder establecer objetivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer posterior a eso? Tenemos los desafíos, problemas, oportunidades. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es buscar información, ¿cierto? Porque esa información, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar distintas posibilidades, distintas opciones. Es como el ejemplo de cuando íbamos al médico. Entonces, tenemos distintas opciones sobre las cuales tenemos que tomar una decisión. Ahí, esa es una de las frases que yo la voy a repetir durante todo el curso, porque eventualmente eso es la base de todo lo que nosotros estamos haciendo, de todo lo que ustedes están estudiando. Están estudiando cómo tomar las mejores decisiones. Decisiones que les traigan rentabilidad a la empresa, decisiones que tengan el menor riesgo de fracaso. Cuando ustedes quieran realizar un proyecto, evalúen un proyecto, van a tener que tomar decisiones. Cuando tengan que hacer un análisis y tengan que generar una estrategia, van a tener que decidir entre varias estrategias posibles. ¿Ok? Ahorita. Entonces, una vez que nosotros hayamos encontrado toda la información y tengamos esas opciones, vamos a tener que tomar una decisión. Decir cuál de esas opciones es la que más conviene para lo que nosotros queremos hacer para la empresa. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lograr a la larga la visión, ¿cierto? Entonces, a partir de ella podemos establecer objetivos. ¿Bien? Entonces, quedamos en eso, quedamos en ese proceso. Eso lo tienen que tener bien claro, porque una vez que nosotros tengamos que desarrollar los objetivos, ahora en esta primera evaluación, obviamente significa que tenemos que seguir dentro de lo posible ese proceso y además para la siguiente parte que es con los encargos. Entonces, seguimos con la primera experiencia de aprendizaje, que es el diagnóstico empresarial. O sea, de alguna u otra manera estamos haciendo un refresh de lo que fue la primera, el curso de diagnóstico empresarial que tuvieron ustedes hace un par de años. Entonces, lo que nos interesa hoy día es reconocer las características de la misión y visión de la empresa e identificar las herramientas de análisis del macro y del microentorno empresarial, que es lo que nos vamos a centrar durante esta semana. Yo creo que no es un misterio qué es lo que es la misión, qué es lo que es la visión de la empresa, por lo tanto ustedes lo deberían tener bastante claro y este repaso debería ser bastante más rápido. Entonces, a partir de esto, de cómo nosotros elaboramos el inicio del plan estratégico, o sea, establecer los objetivos, nos vamos a centrar en los lineamientos de la empresa para identificar desafíos, problemas y oportunidades. Entonces, los lineamientos de la empresa están dados por la misión y por la visión. ¿Ok? Después nos vamos a centrar en el contexto externo y las tendencias. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es el corazón de la empresa. El corazón de la empresa es la misión. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan la misión independiente que está escrito ahí, lo que diga y todo el tema? ¿Qué se recuerdan ustedes? ¿Cómo lo ven? El momento actual de la empresa, lo que ofrece. ¿Perdón? El momento actual de la empresa, lo que ofrece. El momento actual de la empresa, o sea, representa el presente, ¿cierto? Pero representa el presente a través de qué? ¿Qué hace? De lo que hace día a día. De lo que hacen, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué es lo que, claro, qué es lo que hace, cuál es la actividad que realiza, qué es lo que entrega, cuál es el producto, cuál es el servicio que entrega? Ya hablemos que esto es el presente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar dentro de una misión? Sus características diferenciadoras. Podemos encontrar las características. Hay en el mercado, expertos en cierta área. Sí, no sé si tanto el tiempo que llevamos en el mercado. No, me refiero a que son elementos diferenciadores. Pero sí, un elemento que señale una característica en particular que ayude, entre comillas, casi como una ventaja competitiva que podríamos decir, que sea valioso para que la gente se entere, nuestros potenciales clientes, ¿cierto? Como para poder decir qué es lo que nosotros hacemos mejor, por qué la empresa es buena. En el fondo, centrarnos en cuál es el propósito de la empresa, ¿cierto? ¿Para qué existimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué producto o servicio ofrecemos? ¿A quién se lo ofrecemos? También es importante. En muchas misiones siempre se puede considerar también decir cuál es el mercado al cual apuntamos, cuál es la zona geográfica hacia donde vamos a estar apuntando nuestro servicio, ¿cierto? Entonces básicamente es el motivo o la razón de ser de la organización.
se enfoca en el presente. O sea, en el fondo estamos diciendo qué es lo que hacemos hoy día nosotros, ¿cierto? ¿A qué nos dedicamos? Por lo tanto, en el fondo, vamos a hablar de qué actividad, qué es lo que nosotros queremos realizar para poder, en el fondo, llevar a cabo este propósito, este para qué de nuestra empresa. Algunas características que tiene la misión, entre comillas, muchas veces, algunas pueden ser bastante largas, pero en términos generales, la misión se recomienda que sea de una u otra manera que sea corta, que sea memorable. Tiene que ser memorable porque obviamente la gente que trabaja dentro de la empresa tiene que conocer por lo menos los puntos fundamentales de la misión, ¿cierto? Para que la pueda replicar y lo pueda llevar a cabo. En el fondo, el concepto de ponerse la camiseta. Tiene que ser inspiradora, obviamente tiene que ayudar a que la gente, a quienes están trabajando, incluso quienes no conocen la empresa a través de la misión, puedan hacerse una idea de con qué se van a encontrar si nos compran a nosotros o si trabajan con nosotros. Tiene que señalar identidad. Además, también nos puede decir cuál es el mercado hacia el cual apunta. En términos generales, hay 3 elementos que debiesen estar en toda misión. Uno es decirnos qué es lo que nosotros hacemos, o sea, en el fondo, cuál es el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Segundo, cuál es el mercado al cual apuntamos. Y tercero, dentro de lo posible, cuál es la zona geográfica sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver un ejemplo que nos va a dejar bastante claro estos conceptos. Pero una misión, dentro de todo, tiene que tratar de ser lo más sencilla posible para que sea clara de entender y que tenga los elementos suficientes como para que quien la lea entienda a qué se dedica la empresa, qué es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, si nosotros leemos la misión de Duo, no me la sé de memoria, pero parte diciendo formamos personas. Formamos personas en el ámbito profesional, técnico profesional, con valores, bueno, y todo. Sí, exactamente, no me la sé de memoria, pero por lo menos en la parte clara es lo que nosotros tenemos, que tener en la cabeza. Pero, diga. ¿Le misión tendría que dar algún indicio de la propuesta de valor? Puede darnos un indicio de la propuesta de valor sobre, dentro del mismo producto, cómo vamos a ofrecer ese producto para que en el fondo nosotros entendamos por qué es conveniente, ¿cierto? En el caso particular. Veámoslo con la misión en el fondo de una empresa como Google, que la deja bastante clara, bastante corta y súper clara. Dice: nuestra misión es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. Corta. Básicamente tenemos claro que si nosotros necesitamos buscar algo, Google es la empresa. Porque ellos compilan, buscan y organizan toda la información que existe, porque organizar la información del mundo en todo, y hacer que sea útil a través de los resultados, lo dice implícitamente, y que sea accesible para todos. O sea que cualquier persona podría obtener esa información. La visión después nos da un poco más luces de ciertas características asociadas a lo que decíamos también de la propuesta de valor. Pero dentro de todo aquí, la gracia es que nos permite organizar toda la información y que sea accesible para todos. Muy claro, y obviamente todo lo que van a trabajar es en base a eso. Eso con respecto a la misión. La visión. Ahora nosotros hablamos del futuro. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos encontrar dentro de la visión entonces? ¿Hacia dónde va la empresa, cierto? ¿Hacia dónde quiere llegar? Obviamente va a estar más adelante, va a estar en el futuro. Pero en el fondo no nos va a decir cómo vamos a llegar ahí. Pero sí nos va a decir hacia dónde queremos estar, cómo nos queremos ver nosotros más adelante. ¿Qué características debiese tener la empresa más adelante, cierto? Por eso que es tan importante conocer y ser capaces de interpretar la visión, porque nos va a dar la línea general de hacia dónde tenemos que apuntar todos nuestros esfuerzos. El presente, la misión, nos va a decir lo que nosotros estamos haciendo. Y a partir de ahí, nosotros vamos a extraer información necesaria y decir cuáles son las herramientas con las cuales, entre comillas, contamos para poder lograr algo más allá en el futuro, que lo va a dar la visión. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que enfocar nuestros recursos en poder conseguir o alcanzar, acercarnos lo más posible a esa visión. Por eso que tenemos que hacer un proceso para poder establecer objetivos. Y lo primero es tener claro dónde estamos parados hoy día, nuestro presente, nuestra misión, y dónde queremos estar parados en el futuro, que es nuestra visión. ¿Ya? Esos son los lineamientos internos de la empresa que nos van a ayudar a establecer o hacer un diagnóstico inicial para poder establecer objetivos. Entonces, la visión de la empresa es la imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea el futuro. Y esto es súper importante, porque dice, es la guía de lo que mueve a cada área de la empresa.
La guía, ahí lo está diciendo. Es el foco hacia donde nosotros tenemos que apuntar. ¿Ok? La visión es el fin último de lo que nosotros queremos lograr con la empresa. Hacia dónde nosotros queremos llevar la empresa. ¿Ok? Profe, la visión entonces tendría que estar presente en toda la toma de decisiones. Por supuesto. Por supuesto. Y aunque no se note en ciertos momentos, en ciertas áreas, en ciertos niveles, no se note directamente que nosotros estamos apuntando a la visión, porque esto se va a notar mucho más en los objetivos estratégicos, por eso nos vamos a centrar en ellos. Pero, por ejemplo, todos los objetivos, de una u otra manera, tienen que contribuir a lograr acercarse a esa visión. Por eso, que se acuerdan del esquema que hicimos en la primera semana, que tenía que ver con cómo nosotros nos trasladamos desde el punto A hasta el punto B. El punto B es el futuro asociado a la visión. Y ese futuro está señalado a través de objetivos de largo plazo, objetivos estratégicos. Pero esos objetivos estratégicos no se realizan por sí solos. Nosotros podemos hacer una estrategia, pero esos objetivos no se van a lograr por sí solos. Necesitamos objetivos más pequeños, objetivos de corto plazo, objetivos más específicos. Y ahí probablemente no se va a notar directamente el camino, pero sí esos objetivos van a estar apuntando a los objetivos de largo plazo. Por lo tanto, indirectamente también van a estar apuntando hacia la visión. Por eso que también los objetivos de corto plazo apuntaban hacia la visión. Todos los recursos están apuntando a, de alguna u otra manera, a dar un paso. Quizá un poco más largo, quizá un poco más corto. Pero todos siempre en camino hacia el logro de la visión. Entonces tiene que ser la guía. Obviamente tiene que ser futurista, apuntar hacia más adelante. Tiene que ser clara y visible. Esa es la que tiene que estar grabada a fuego, en el fondo, en todas las personas que trabajan en la empresa, precisamente porque es la que nos va a ayudar como guía a entender hacia dónde queremos llegar, por qué lo que nosotros estamos haciendo, el esfuerzo, el cargo, el puesto, la tarea, todo lo que estamos haciendo, tiene que ser de esa manera, para acercarnos a qué es lo que queremos lograr. Tiene que ser ambiciosa, tiene que ser algo que nosotros necesitemos lograr más adelante. Algo que nos signifique un esfuerzo, que finalmente cuando nosotros lo logremos nos dé de alguna manera una recompensa por haberlo logrado. A más de 3 años esto ya es relativo, esto ya va a depender obviamente de las decisiones de directorio, decisiones en el fondo estratégicas, si va a ser de más de 3 años, si va a ser a 3 años, pero en términos generales una visión se mueve entre los 3 y los 5 años, aproximadamente respecto de su actualización. Hoy en día lo que ocurre es que por todo este avances tecnológicos y avance de la tecnología de la información, todo va cambiando un poco más rápido. Entonces, al ir cambiando un poco más rápido, los objetivos que nosotros antes considerábamos de largo plazo, de 3, 4, 5 años, hoy en día se están transformando en objetivos que probablemente los vamos a lograr en el plazo de 1 año, un poco más de 1 año. Entonces, obviamente, las variaciones y los cambios que se ocurren dentro de las empresas son mucho más rápidos. Recuerden que para la pandemia se hicieron estudios que dijeron que los avances tecnológicos que ocurrieron desde que comenzó la pandemia hasta el año 2021-2022 aproximadamente, significaban un avance de lo que hubiese sido en los siguientes 10 años de avance tecnológico. O sea, en 2 años se avanzó lo que se iba a avanzar en 10 años. Y eso obviamente abrió un poquitito la ambición de poder lograr más cosas. Se dice en el fondo, bueno, si nosotros pudimos hacer esto bajo una circunstancia de pandemia, ¿qué nos dice que no lo podemos hacer en circunstancias normales? Hoy en día ya estamos hablando muy fuerte de lo que es la inteligencia artificial. Antiguamente la inteligencia artificial con suerte era, no sé, hace muchos años un robot que jugaba ajedrez, ¿cierto? Hoy en día ya básicamente tenemos máquinas que piensan por sí mismas y que son capaces de sostener una conversación con uno mismo. De hecho, hay un escritor que está escribiendo un libro sobre un científico que estaba haciendo unos estudios en la Antártida. Y en el fondo estaba escribiendo un libro sobre eso y que su única compañía era una inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial. Y de eso se iba a tratar el libro. Y obviamente él no tenía cómo hacerse la idea. Les voy a buscar el ejemplo para comentárselo con más detalle. Pero él no tenía mucha idea de cómo sacarle el cliché de lo que sería una inteligencia artificial para que no fuese un libro del estilo 2001 Odisea del Espacio, que es como muy artificial. Entonces básicamente lo que él optó por hacer es efectivamente utilizar una inteligencia artificial para tratar de escribir el libro. Entonces decidió utilizar realmente una inteligencia artificial para poder empezar a escribir el libro. Entonces se metió y lo primero que dijo, hola. La inteligencia le respondió, hola. Y le dijo, ¿qué puedes hacer? Y la inteligencia le respondió, ¿qué necesitas que haga? Y él le explicó, dijo, quiero que me ayudes a escribir un libro. Y la inteligencia artificial le dijo, ok, ¿sobre qué se trata? ¿Qué tengo que hacer yo? Y él le fue explicando. Y empezó a escribir el libro
en una conversación con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial empezó a escribir el libro con él. Y fue un tema increíble, porque tomando toda la información se puede lograr. Obviamente todo esto de la inteligencia artificial todavía requiere mucho trabajo, porque muchas veces las respuestas son muy de enciclopedia, independiente que tenga toda la información, cómo la tabula, cómo la organiza, cómo la entrega, todavía tenemos la posibilidad de mejora. Pero estamos avanzando, lo que quiero que se entienda es que estamos avanzando demasiado rápido. El día de mañana, o sea, este concepto de la inteligencia artificial va a funcionar en la mayoría de las industrias. El mejor ejemplo que tenemos por ahora es Notco, que también tiene dentro de su propuesta de valor el hecho de que utiliza una inteligencia artificial para el desarrollo de sus productos. El famoso Giuseppe, que en el fondo es capaz de tomar información sobre las características de distintas plantas, hacer las mezclas necesarias para que, tomando las proporciones justas, se pueda lograr un sabor de otro componente que en el fondo que sea similar a un sabor real de, por ejemplo, una hamburguesa, de, por ejemplo, un nugget de pollo, lo que sea, pero todo en base a planta. Entonces, esa es la gracia. Entonces, esos tres años hoy en día son como medio relativos, pero podríamos decir que estamos todavía dentro de ese rango. ¿Qué características debiese tener la visión? La visión debiese ser cuantitativa. De una u otra manera tendría que decirnos a qué aspiramos, a qué queremos lograr. Ser los primeros, ser el número uno, algo que se pueda cuantificar. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos saber si lo estamos logrando o no. Lo mismo que pasa con los objetivos. El objetivo es algo que nosotros queremos lograr, pero si le ponemos una medición ya se transforma en una meta. Por lo tanto, ya sabemos cuándo estamos logrando el objetivo. ¿Cuándo logramos esa meta? ¿Alcanzamos esa meta? Estamos logrando el objetivo. Si nosotros hacemos la visión con alguna característica cuantitativa, en el momento en que nosotros podamos cumplir con eso y lo podamos medir de alguna forma, vamos a decir, ok, estamos logrando nuestra visión. Tiene que ser competitiva. Obviamente tiene que estar relacionado con lo que hace, con el servicio que presta, pero cómo ese servicio se relaciona con la competencia o se relaciona dentro de la industria. Tiene que ser competitiva, o sea, en el fondo queremos vender más que la competencia, queremos ser mejor que el otro, queremos ofrecer un servicio mejor que el del lado. Entonces tiene que ser competitiva. Y tiene que ser superlativa también, o sea, dentro de las características que quieras colocar, tratemos de buscar que sea lo mejor de eso. Si nosotros queremos mejorar, en el fondo, lograr una mayor participación de mercado, que sea superlativa quiere decir, bueno, queremos ser los líderes, queremos tener la mayor participación de mercado. Queremos ser lo mejor de las características que nosotros podamos poner. Dentro de eso, por eso que tiene que ser ambicioso. ¿Qué es lo que dice Google? Ser el más prestigioso motor de búsqueda. El más prestigioso. Superlativo, ¿cierto? Motor de búsqueda y el más importante del mundo. O sea, ser el número uno. Está cuantificado. O sea, en el momento en que hay algún estudio o algo, un análisis que nos diga somos los mejores del mundo, estamos cumpliendo con nuestra visión. Además de ser un servicio gratuito, una característica, propuesta de valor, ¿cierto? Fácil de utilizar, que presente resultados relevantes en una fracción de segundo. O sea, en el fondo no nos vamos a quedar solamente con el hecho de juntar toda la información y entregarla. Básicamente estamos tratando de buscarla de la manera más rápida posible, la más organizada, para que cualquier persona que busque lo que sea, encuentre un resultado que le sea útil y que no tenga que gastar dinero en eso. O sea, el acceso a la información completo. Esa es la idea, y eso es lo que busca Google. ¿Es sano ir modificando la misión y la visión antes de que se cumpla este plazo de time, por ejemplo? Sobre todo la visión, quizás la misión no. En términos generales, Parte de un aprendizaje. En términos generales sí. Generalmente las empresas lo que hacen es actualizar su visión antes de lograr la otra. Pero sí en un momento en que ya se esté alcanzando. O sea, tú no vas a... Pero no está alcanzado. Sí, pero es que lo que pasa es que fíjate lo que estamos hablando. Ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. ¿Qué haces después de eso? No. O sea, hacer el primer motor de búsqueda en Marte, no sé. O sea, Están limitados, o sea, obviamente lo que puedes hacer es agregarle características. Probablemente ahora ya no va a ser en una fracción de segundo, sino que lo va a hacer entregar respuestas, no sé, utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, algo que pueda vincular, que pueda en el fondo ser incluso hasta una colaboración, un acompañamiento. con otros servicios privados. Hoy día avanzaron el video del lanzamiento de la AI de Google. ¿Ya? Y lo que va a hacer es literalmente va a organizar toda la información dentro de la misma plataforma. Los sitios web van a ser terciarios. ¿Ya? Meterte un sitio web ya no va a ser necesario. Toda la información va a estar en Google. O sea,
Incluso, o sea, nosotros le vamos a poder decir qué información es la que Google te lee los necesitamos correos y tú le cómo puedes pedir un resumen de tus correos para ver qué es lo que conversaron en un... Tenés 200 correos no, y si decís, eso lo sabía. hola. Pum. Si eso sabía, que de hecho incluso tú podías escribir un ensayo en función de cierta información con ciertas características. Y lo va a tener docs, lo va a tener cheats, lo va a tener slides, lo va a tener todo. Todo va a tener inteligencia artificial. Y esa es la gracia, la integración de todos sus servicios. Si se fijan, no hay servicio que no saque Google que no sea en función de poder utilizar estas características. O sea, en el fondo toda la información está todo en la nube. O sea, el Google Drive nos entrega toda la información, podemos sacar la información directo de la web, tenerla almacenada. La podemos utilizar a través de las plataformas de Office, de los programas del Google Sheet, se me olvidaron los nombres, ¿no? Docs, Slides y Docs Chips. y todo eso. ¿Cierto? El workspace de Google. Sí, pues de empresa, en el fondo. Generalmente lo que pasa es que es una solución para empresas. O sea, todo lo que es todos los correos de Duo funcionan en base a Google. O sea, ustedes revisan su correo en Google, ¿o no? El correo de Duo. Entonces, ¿de cuándo es? ¿Ah? ¿De cuándo es? No sé cuándo fue la última vez que se actualizó. Habría que buscarlo. Busquémoslo en Google. En Bing. Claro, busquémoslo en Bing. Ese es el problema con la competencia. ¿Qué es lo que hace la competencia para tratar de parecerse? Si finalmente lo que pueden hacer es tratar de retarlos, tratar de sacar alguna característica que a lo mejor a Google todavía no se le ocurre, pero que probablemente está trabajando por debajo ya y lo tienen tranquilo. Bing es importante en B2B. Bing es importante en B2B porque Sí. los usuarios de Outlook buscan en Bing. Sí, puede ser, porque obviamente están de una u otra manera enlazados los resultados de la misma manera que Google tiene con Gmail. Obviamente Microsoft trata de hacer su sistema de Workspace también similar. Todos. Hay algo Es extraño. que me pareció interesante en una oportunidad, que una empresa estaba con un motor de búsqueda en el computador de la pega y uno buscaba algo, te buscaba en tu correo, archivos personales, en la nube, te mostraba resultados en el buscador de tus cosas y más abajo la búsqueda. Pero es que porque además está integrado con tu sistema operativo, en este caso. O sea, imagínate en un Chromebook con Android, probablemente los resultados que vas a obtener es lo mismo que la agenda, o sea, el asistente de Google. Tú preguntas a alguien y te escanea todo tu cuento de Google para entregarte una respuesta. Entonces, cada uno trata de sacarle las ventajas a los servicios y a las herramientas con las que cuentan. Por ahora lo que tiene Google de bueno es que en el fondo al tener su servicio en el fondo de motor de búsqueda, que es la base con lo que partió todo puede girar en torno a eso. Entonces ellos tienen ya más la base de cómo obtener la información, cómo organizar esa información y cómo entregar esa información más rápido. Obviamente el resto tiene que tratar de buscar cómo obtener la información. Si Google cuando salió mató a todos los otros buscadores. O sea, no sé si alguno de ustedes alcanzó a conocer Netscape. Altavista. A lo Altavista, más yo sí. creo que lo más cercano que conocieron fue Yahoo. Altavista, mi hermana ocupa ¿Ah? Mi hermana ocupa Altavista. Sí, pues yo ocupaba en la universidad, yo ocupaba Altavista, ocupaba Netscape, ocupaba Yahoo también. Yahoo, la característica que tenía toda la información organizada por temas. Esa era su diferenciación. No, Altavista era un buscador normal. Terra un portal, no un buscador. ¿Ah? Terra era un portal, no un buscador. ¿Quién? No, que aquí el compañero dijo ¿Terra? Ah, claro, es que Terra era un portal donde tenía información. Era parecido a Yahoo. La diferencia es que Yahoo buscaba información en el fondo con sus spiderwebs. afuera de Yahoo. Buscaba información fuera. En cambio, Terra tú tenías que registrarte y estar ahí metido. Encanta. No, sí, esta clase es como un rebote de... En la tarde estabas dando un ejemplo, estábamos hablando de cómo la tecnología y la información funcionaba, que hoy en día, por ejemplo, nosotros, cuando hace tantos años no íbamos a imaginar que hoy día era tan fácil, por ejemplo, tener una cuenta corriente. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta corriente digital, por ejemplo? O sea, prácticamente todos. Los que no tienen una cuenta corriente física, si necesitaban una, hoy en día llegan a un portal y tienen una cuenta corriente digital. Tarjeta digital, tarjeta de débito digital. Y yo les daba como ejemplo, en la época en que yo tenía que sacar mi tarjetita para comprar algo a crédito, en el fondo, y te pasaban la maquinita con un papelito, con copia, y te pasaban, sí, te pasaban así.
Tú me entiendes. ¿A los pobres angelitos? ¿A los pobres angelitos? ¿Sí, po? Y tenía que firmar el papelito. ¿Sí? ¿Y tienen que firmar? Ah, sí, po. Y había que firmar el papelito y tenía dos copias, una que se quedaba en el comercio y una que era el respaldo de uno. En el fondo de haber hecho una compra de crédito. Por eso digo, pero yo no pensaba que eso era una wea gringa, ¿no? Digamos. No, si acá también. Acá también se ocupaba. Sí. Con mi vieja me toca eso. Estaba yo a tener tarjeta de crédito y así va avanzando la cosa. Entonces, llegamos acá. Llegamos a la parte del diagnóstico, llegamos a las herramientas. Ya tenemos claro que para el diagnóstico tenemos que mirar los lineamientos internos de la empresa, visión, la parte principal. La visión nos va a decir para dónde vamos, la misión nos va a decir dónde estamos parados, ciertas características. Hay otros análisis, por supuesto, que también nos van a dar más información sobre qué es lo que está pasando dentro de la empresa. De hecho, ahí tenemos la cadena de valor, no sale aquí la ventaja competitiva ni nada de eso porque no es de esta parte todavía, ¿cierto? Entonces, pero están estas herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder hacer un diagnóstico. En este caso nos vamos a enfocar en primera instancia en el análisis externo. Las herramientas para poder hacer un análisis externo ustedes ya las conocen. El análisis PESTA y el análisis de las 5 fuerzas de Porter. ¿Cuál es la gracia del análisis PESTA? ¿Qué información me da? No me digan oportunidad de amenaza porque eso ya lo saben. ¿Qué información me da? Todo lo que no podemos controlar. Todas las variables que nosotros no podemos controlar, el macroentorno, o sea, variables que están fuera de la empresa que afectan a todas las empresas, o sea, afectan a todas las industrias, de una u otra manera. La diferencia, exactamente, y esa es la importancia, y eso es lo que vamos a ver ahora, vamos a repasar en qué nos tenemos que fijar cuando queramos hacer un análisis PESTA. Porque obviamente nos podemos llegar a marear de tanta macrovariable que podemos encontrar, y que en el fondo no necesariamente tenemos que analizar porque a lo mejor no es atingente a la industria que nosotros estamos trabajando. Entonces, obviamente hay que tenerlo en cuenta. Y el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ¿qué me ayuda? El microentorno. El microentorno, entender la industria donde yo estoy. Donde la empresa de alguna u otra manera igual puede ingerir. No tanto, ojo, no tanto ahí. O sea, en el fondo el análisis de las 5 fuerzas de Porter nos ayuda a entender en el fondo de una u otra manera cuál es el nivel de atractivo que tiene la industria, y en ese sentido puede decir qué tanto nos van a afectar las distintas fuerzas principales, esas 5 fuerzas principales, a lo que yo quiera hacer como empresa. O sea, en el fondo es algo a lo que yo me voy a tener que enfrentar, que puede ser positivo como puede ser negativo. Por eso que cuando hacemos el análisis de las 5 fuerzas de Porter en términos generales, siempre estamos hablando entre comillas como de algo negativo, o sea, la amenaza de nuevo entrante, amenaza de producto sustituto, poder de negociación, rivalidad, o sea, en el fondo suenan como casi puras cosas malas, ¿cierto? Hay dos puntos de vista cuando uno hace el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Hay dos puntos de vista que nosotros podemos tomar. En términos generales, muchas veces se utiliza cuando nosotros queremos entrar a una industria para medir el nivel de atractivo, para saber si vale la pena hacer la inversión necesaria para poder entrar en esa industria. Pero tenemos el otro punto de vista, que es de las empresas, que es lo que les va a tocar hacer a ustedes, que es de las empresas que ya están metidas en una industria. Que en el fondo nos va a entregar la información de decir si la industria sigue siendo competitiva, si efectivamente vale la pena la inversión de seguir creciendo ahí, o eventualmente ya estamos llegando a un límite y eventualmente quizá tengamos que salirnos de esa industria o cambiar un poco, ¿cierto? Porque ahí nosotros vamos entendiendo, se están metiendo muchos actores a nuestra industria, tengo muchos posibles competidores, porque mientras más se reparta la torta, peor para nosotros, ¿cierto? Salvo que sigamos salvo que sigamos teniendo una buena participación, ¿cierto? O sea, que en el fondo seamos una empresa grande que nos podamos mantener. O sea, que en el fondo trabajemos en un oligopolio, díganme. ¿No se ve más que con la participación de mercado, unidades dotadas? Pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que dices tú que se ve con el nivel de competitividad que puede tener la empresa? O sea, la participación de mercado te puede decir en el fondo cómo tú puedes tomar decisiones, porque eso te va a ayudar a seleccionar distintos tipos de estrategia para saber cómo te vas a enfrentar tú a la torta completa, para saber si tú puedes mantener esa posición de liderazgo, por ejemplo,
y de si tú puedes abrir más mercados, si tienes posibilidad de hacer nuevos desarrollos o no. Y eso te va a dar información de si tú puedes realmente hacer crecer ese mercado por tu cuenta. O sea, te va a ayudar de igual manera, pero el análisis de los distintos factores también te va a ayudar a decir, en función de tu posición, cuál es el nivel de amenaza que te está entregando esos otros factores, porque a lo mejor tú, una empresa más pequeña, la amenaza de los proveedores le va a afectar más a una empresa pequeña que a una empresa mucho más grande, dependiendo del análisis. Entonces, por eso, en el fondo, también te va a ayudar un poco, porque vas a tener un enfoque distinto al momento de hacer el análisis de las 5 fuerzas. Por eso que en términos generales, este análisis, sobre todo el de las 5 fuerzas de Porter, se hace de manera cuantitativa. ¿Ya? Se puede hacer cualitativamente, o sea, decir la fuerza en baja, media, alta, y así con palabras. Pero tú puedes hacerlo de manera un poco más cuantitativa, o sea, en el fondo, hacer una medición con una escala del 1 al 5, una escala del 1 al 10, que te dé un cierto puntaje del nivel de atractivo y obviamente de qué tan bien posicionado podrías estar tú como empresa. O sea, mientras más sea el atractivo de la industria, significa que tú tienes más posibilidades de éxito dentro de esa industria. Ok, entonces tenemos las herramientas clásicas, el análisis PENTA, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, y después, para poder medir factores internos, tenemos la cadena de valor. ¿Qué resultado es el que me entrega la cadena de valor? El margen. No, pero esas son la estructura de una cadena de valor. El margen. Ya, pero el margen, ¿cómo lográis ese margen? ¿Ah? Como la base. La rentabilidad de las 5 fuerzas. La fortaleza y debilidades. Sí, obtienes fortaleza y debilidad a través de la cadena de valor, pero no es su principal resultado. La propuesta. Es otra palabra, no es la propuesta. La eficiencia. ¿Qué ventaja? Las ventajas competitivas. La cadena de valor me ayuda a identificar las ventajas competitivas de la empresa, porque yo tengo actividades primarias y actividades de apoyo. Entonces, en función de cómo esas actividades se relacionan entre sí, es que yo puedo saber dónde puedo aumentar el valor de mi empresa, el valor de mi producto, dónde yo puedo ser más rentable, dónde yo puedo ser más eficiente. Y ahí es donde proviene el margen. Porque el margen es muy cualitativo de entender. Pero si yo quisiera, lo podría llevar a un valor cuantitativo. En algunos casos, mucha gente utiliza este sistema de la cadena de valor para poder entender cuánto es lo que yo realmente estoy ahorrando con algo. Entonces, de repente, no sé, implementar una cierta tecnología, por ejemplo, para la actividad de operaciones, me significa que yo tengo un ahorro, no sé, de un 3% en mis costos. Entonces, si tú al final empiezas a llevar todas esas cuentas, tú dices que en función de todas las ventajas competitivas que estás identificando dentro de la cadena de valor, junto con las fortalezas que identificas, también estás obteniendo un cierto margen, o sea, en el fondo estás logrando reducir los costos de operación de la empresa en un cierto rango porcentual. Y eso se traduce obviamente financieramente. Si ese margen no es azaroso que esté ahí, si es básicamente para saber desde dónde tú estás pudiendo recortar los costos de funcionamiento de operación de la empresa en base a eficiencia, en base a utilizar los elementos de las actividades de apoyo versus las actividades primarias, que se junten y hagan que los procesos sean más eficientes. Entonces esa es la gracia de la cadena de valor. Utilizando los procesos. Claro, obviamente, por eso están las actividades de apoyo que van a ayudar a la operación. Si las actividades primarias son la operación normal de la empresa. Tenemos la logística interna, provisionamiento, materia prima, operaciones, agarrar la materia prima y producir y dejarlo listo para la venta. Logística externa, agarrar lo que ya está listo y llevárselo al cliente. Marketing y venta es cómo se lo llevo al cliente, o sea, en el fondo, ¿qué hago para llevárselo al cliente? Y los servicios tienen que ver ya, y una vez que el cliente lo tiene, ¿qué hago después de eso? Le vendo repuestos, le vendo capacitaciones, lo atiendo bien, le doy servicio técnico, ¿qué hago? Esa es la operación normal. Y obviamente, para que esa operación sea eficiente y me genere ese margen y pueda sacar ventajas competitivas desde ahí, tengo que utilizar las actividades de apoyo que van a funcionar en base a poder mejorar y ser más eficiente cada una de estas áreas. La infraestructura de la empresa funciona en la empresa completa. Recursos humanos va a depender de cuál es el foco de la empresa. Probablemente tener más capacitadas a las personas de operaciones, o a las de venta, o a las de servicio. Desarrollo tecnológico, más eficiencia en la operación, eficiencia en el aprovisionamiento, en los despachos, en el fondo, en los servicios también, abastecimiento, logística interna, lo mayor, ¿cierto? Entonces va a depender cuál sea la industria de la empresa, donde yo voy a tratar de buscar las ventajas competitivas en función de las actividades primarias de apoyo. O cuál yo tengo más potencial. Claro. Si básicamente eso es lo que quiero ver. Claro. ¿Dónde está mi ventaja competitiva? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mejor que el del lado? Si esa es la definición de ventaja competitiva, ¿qué es lo que nosotros cuáles son los procesos que nosotros estamos realizando mejor que la competencia?
Ahora, lo que nosotros vamos a buscar, por supuesto, en el tiempo es que esas ventajas competitivas se mantengan. Porque si nosotros somos capaces de sostener esa ventaja competitiva en el tiempo, y lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando lleguemos a esa parte, significa que vamos a tener muchas más posibilidades de éxito. Esa es la gracia. Ok. Antes de adentrarnos en el concepto de los análisis PESTA y Porter, yo siempre en todas las clases que tienen que ver con estrategia, donde en algún momento vamos a utilizar estas herramientas, yo suelo hacer un repaso asociado a los conceptos de fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza. Porque yo creo que todos aquí sabemos que la oportunidad y amenaza son factores externos y la fortaleza y debilidad son factores internos, ¿cierto? Pero si nosotros ponemos una frase delante suyo y la leemos, en el fondo necesito que seamos capaces de identificar si lo que estamos leyendo es una oportunidad, es una amenaza, una debilidad o una fortaleza. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hagan el análisis PESTA y Porter, bueno, sobre todo en el PESTA, van a tener como conclusión oportunidades y amenazas. Y muchas veces, al momento de transcribir eso, lo terminan planteando como fortalezas. Entonces, es un error clásico. No es que esté mal y que lo estén haciendo mal, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces la confusión ocurre por temas de vocabulario. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho es, me gustaría tener más dinero para tener la oportunidad de comprarme un auto? Entonces, comprarse un auto es la oportunidad. Y comprarse un auto no es una oportunidad. Poder comprarse un auto es una fortaleza. Poder comprarse un auto es una fortaleza porque yo tengo que tener los recursos, yo tengo que ir a una concesionaria a comprar el vehículo. Es una decisión mía, yo lo estoy haciendo. No es que el auto esté ahí. ¿Cierto? No. Distinto. ¿Cómo? Disculpa, ¿Encontrarlo a mitad de precio o con un descuento relevante? Eso podría ser, claro, eso podría ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque el auto va a estar a mitad de precio para mí y para todos. ¿Cierto? O sea, si una oferta que me ofrecen a mí, no sé qué tanta oportunidad sea, pero si efectivamente hay un concesionario que te ofrece un vehículo a mitad de precio por tiempo limitado, puede ser una oportunidad en el caso personal. Porque obviamente la gracia es que ese hecho va a estar disponible para cualquiera que lo pueda aprovechar. Por lo tanto, es una oportunidad porque es externo, no depende de mí. Si yo tengo los recursos y me lo quiero comprar, bacán, genial. Tengo la opción de comprarlo. Y ahí vamos a introducir el concepto de opción. Si no, obviamente lo puede aprovechar otra persona. Y es lo mismo que pasa con las empresas. Si esta cosa en la vida diaria es lo mismo que en las empresas. Así que... este ejercicio lo hicimos en Control Digital también, creo, en algún momento. Así que para el próximo semestre voy a cambiar de ejemplo. Ya, tenemos varias frases. Centrémonos en la frase, ya no lo tratemos de meter directamente a como que todas están relacionadas entre sí. Estas son independientes, ya son ejemplos independientes cada uno. Entonces tenemos lo primero que nos dice: el barrio donde queremos inaugurar nuestro restaurante posee un importante número de edificios de oficina. Eso, oportunidad. ¿Alguien dice algo más? Fortaleza. ¿Ya? Tengo oportunidad y tengo fortaleza. ¿Ya? ¿Por qué es una fortaleza? Yo voy a decir colocar ahí. Tú vas a decidir colocar ahí el restaurante. ¿Qué dice donde quieres? O sea, el barrio donde queremos inaugurar nuestro restaurante. Ya, ok. Ya, podría... Claro, pero puede ser una oportunidad para que otra persona llegue. Es una oportunidad. Que todavía no lo tenéis, puede tomarlo. Exactamente. Creo que es una oportunidad porque hay gente externa al barrio. Yo no decido si están ahí o no. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Porque yo puedo tener ahí es donde tenemos que hacer la distinción entre lo que es tener la opción de hacer algo. ¿Ok? En este caso se está presentando una situación y es que, independiente, que en este caso estamos hablando de un rubro de alimentación, estamos hablando de un restaurante, el hecho de que existan edificios de oficina significa que hay mucha población flotante que obviamente en algún momento del día tiene que comer. Por lo tanto, todos ellos son potenciales clientes. Pero el hecho de que exista la empresa, que yo me instale con ese restaurante en ese barrio o no me instale, los edificios no van a desaparecer. Los trabajadores y la población flotante va a seguir estando ahí y la gente va a seguir comiendo a la hora de almuerzo. Por lo tanto, eventualmente puede ser beneficioso para mí como puede ser beneficioso para otro. Si yo me lo enfoco desde el punto de vista de que yo quiero tomar una decisión de estar en una parte antes de, obviamente yo estoy tomando una opción que me puede permitir aprovechar una oportunidad. Pero en este caso lo que estamos viendo ahí es una oportunidad. El hecho de que existan edificios de oficina en un lugar que para mí por ahora es interesante. Para la industria, para mi empresa es interesante. Entonces se presenta la oportunidad, porque no depende de mí, yo no tengo ninguna acción que realizar para que esa gente esté ahí. Ellos están de por sí.
¿Ok? Ellos existen. ¿Ok? Entonces, es una oportunidad. La siguiente dice, se implementó un sistema fotovoltaico en la empresa para abastecer de energía a las oficinas administrativas. Fortaleza. Fortaleza, y Acoro, ¿cierto? ¿Ah? ¿Por qué es Fortaleza? Porque la empresa lo implementó para poder... Porque la empresa tomó una decisión, Claro, la empresa utilizó recursos propios para hacer algo que es beneficioso. para ir. ¿Cuál es la opción? Claro, ¿cuál es la opción? ¿Qué es lo que quiere llegar a hacer? Probablemente quiere ahorrar costos en la cuenta de la luz, quiere a lo mejor tener una imagen de empresa sustentable, que aumentar la imagen de marca, ¿cierto? No depender de la continuidad del suministro eléctrico, si tiene problemas. Probablemente no depender de la continuidad, puede ser por muchas razones, pero es una decisión que toma la empresa y utiliza los recursos de la empresa. Por lo tanto, es la posibilidad, es una fortaleza lo que está haciendo, ¿cierto? Ok. Los jóvenes entre 18 y 25 años tienen una mayor preferencia por alimentos saludables. Oportunidad. Ya, ¿quién dice otra cosa? Depende del Me mercado. gusta Puede cuando ser sale esa palabra, depende. ¿De qué depende? Yo soy un fast food. Que tenga la oportunidad para, claro, ampliar mi menú. Pero nunca sirve una amenaza. Y si soy un negocio de... Es que depende también pues, del caso. Depende qué soy. Sí, o sea, ese es el concepto. En este caso en particular, y para el ejemplo en particular, efectivamente depende. Claro. Porque estamos hablando de alimentación. Primero que todo tengo que preocuparme de que este concepto, lo que está ocurriendo aquí, sea atingente a mi industria. O sea, si yo vendo cemento, no me interesa qué es lo que comen los jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Ah? Pero si yo estoy en el rubro de la alimentación, sí me interesa. Es una información valiosa. ¿Por qué? Porque si efectivamente yo tengo un negocio donde vendo algún producto que sea saludable, vendo ensalada o lo que sea, entonces, Para el personal de la empresa de cemento, jóvenes de 18 a 25 años, con alimentación. Sí, no, vaya a gastar más. para hacer los frasquitos de cemento, para ir donde servirse la ensaladita. No, sí. Pero en el fondo, claro, o sea, si yo tengo la posibilidad, si yo tengo un negocio donde yo ya vendo alimentos saludables, me va a interesar saber dónde están esos jóvenes entre 18 y 25 años. Porque ellos quieren alimentación saludable, entonces yo voy a tener que buscarlo, voy a tener que decir, ok, ¿dónde están? Probablemente están en las universidades, están en los institutos profesionales, ¿cierto? Entonces yo voy a tratar de ingresar a esos mercados porque eventualmente ahí tengo posibilidad de tener más clientes. Porque está esa oportunidad, es un público que a mí me interesa y que yo soy capaz de abastecer. Yo le puedo ofrecer una oferta a ese público. Entonces me interesa. Bueno. Si yo soy un fast food, Sí. por ejemplo, para mí una amenaza sería ver esa tendencia. O sea, perdón, sería una debilidad. Ahora, si se me pone un competidor que explote esa tendencia en el mercado, ya es una amenaza. Pero no tenga competencia, pero mira, transformarse en una amenaza. ya, ¿por qué lo ves tú debilidad? Creo que te puedo entender, pero ¿por qué tú dices que sería una debilidad? Porque mis productos van en contra de una tendencia de mercado incipiente. Ya. Entonces, en el mediano o largo plazo se podrían transformar en menos ventas o fuga de clientes. Ya, pero, ojo, ahí tú tienes que tener una cosa. Si tú lo quieres ver como debilidad eso, la debilidad no sería el hecho de que tú en este momento no eres capaz de abastecer a ese público. La debilidad sería que tú no tuvieses la capacidad de cambiar y adaptarte para ese público. Eso sería una debilidad dentro de la empresa. Si tú tienes un fast food, por ejemplo, lo que hizo McDonald's. McDonald's, dentro de todo, entre comillas, se adaptó y empezó a vender ensalada. Hablaron de imagen y todo. Sí, claro, por el tema de la imagen y aparte por el tema de las Funaer y todo, que tuvieron que, básicamente casi todos tuvieron que empezar a meter por lo menos una ensalada o un sanguchito sencillo que no tuviera tanto... ¿Ah? Profesor, ¿Sí? ¿Viste? no company Burger King. ¿Cómo? El Burger hizo con Sumó. Se sumaron, se asociaron. asociación horizontal. Con la notebook. Con la notebook. ¿Ah? Horizontal con no. ¿Horizontal? Por supuesto. Entonces, en ese caso, claro, sería una debilidad si la empresa no tuviese la capacidad del cambio y de adaptación. Por eso que es importante saber el depende también. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa de alimentación que efectivamente ya tiene un menú saludable, para mí esto es una oportunidad, porque solamente tengo que salir a buscar ese público. Pero si yo lo veo desde el otro punto de vista, de que yo tengo efectivamente un fast food, que vendo completos, vendo hamburguesas, vendo comida chatarra, voy a tener dos opciones. Voy a tener dos opciones que van a depender de mí. Si yo soy capaz de tener una fortaleza que me permita adaptarme, porque yo podría decir esto que es en inicio una amenaza,
de decir, ok, un público que a mí me interesa a lo mejor, porque probablemente si yo lo veo demográficamente, los jóvenes entre 18 y 25 años representan una gran cantidad de potencial demanda, de potenciales clientes, obviamente yo tengo que analizar si soy capaz de reformularme o generar algún tipo de producto o servicio para poder satisfacer esa demanda. Y eso me significaría a mí poder transformarlo en una oportunidad. Pero yo tengo que tener la capacidad interna. Entonces, cuando uno hace finalmente el análisis FODA, la matriz FODA, uno se va dando cuenta si efectivamente tiene un cruce con respecto a eso. Porque originalmente esto me va a parecer como una amenaza. Los jóvenes quieren alimentación saludable, pero yo puedo tener como fortaleza la capacidad de transformación dentro de la empresa. Entonces yo esa fortaleza la ocupo para transformarme y poder subsanar esa amenaza y transformarla en un potencial negocio. Entonces ahí también va a depender de la capacidad de la empresa. Si no, sencillamente tengo que ir a llorar a un rincón y decir no me meto ahí. O sea, ¿para qué me voy a ir a meter en la universidad o los institutos si los jóvenes quieren alimentación saludable y yo tengo por completo, ¿cierto? Por lo tanto, es una oportunidad / amenaza, o sea, depende del punto de vista. ¿Okay? Esto es para que tengan claro que no es solamente una opción. ¿Okay? Estamos reconociendo que efectivamente es un elemento externo, pero va a depender del enfoque que nosotros le queramos dar como empresa para saber si efectivamente puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. En ese caso, profe, no sé, pero si este problema se lo plantea usted en la prueba, yo podría responder de las dos formas dando mi argumento. Por supuesto, siempre y cuando esté bien justificado. Acuérdense lo que yo les dije en la primera clase. La gracia de todos estos ramos asociados a estrategia es que no hay una sola respuesta. No hay una sola respuesta. Lo que me interesa a mí es la fundamentación de por qué dan esa respuesta. Si puede estar ok, porque va a depender del punto de vista. Entonces yo tampoco les voy a pedir que me den una sola respuesta. ¿Ok? No es como una fórmula matemática, aquí yo le pongo los números, le tienen que dar el resultado, todo es el mismo resultado. Acá no, acá cada uno puede hacer un análisis, independiente que tenga 2 o 3 grupos que hagan la misma empresa. Pueden tener resultados distintos, estrategias distintas. Si nadie dice que las estrategias que seleccionen sean malas, ¿cuál va a ser el tema? Que finalmente al momento de aplicarlas, quizá una va a ser menos eficiente que la otra. Una quizá va a costar más cara que realizar la otra. Una quizá me voy a demorar más tiempo que otra. Y una probablemente va a tener menos probabilidad de éxito que la otra. Pero todas van a apuntar hacia el mismo lado y van a estar dentro de todo correcto. Si aquí lo que te enseñan qué cosa funciona mejor o no es la experiencia. Hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y en la medida que tú vas aprendiendo, te vas dando cuenta qué cosas hiciste antes y no te resultaron para no hacerlas. O hacerlas de una manera distinta. Es como cuando uno hace las clases. También uno se va dando cuenta qué cosas explica mejor, qué cosas hay que mejorar, ¿cierto? Para que en una próxima versión salga todo más claro. Si hay que cambiar una imagen porque no fue muy clara, lo hacemos de otra manera y sí, vamos mejorando constantemente. Y esto se trata de eso. La parte de administración estratégica pasa por el tema de la experiencia, de poder tratar de buscar, realizar las cosas varias veces. Ya. Aquí generalmente se presenta un conflicto, ¿ya? Así que vamos a ver si aquí también se da ese conflicto. Se desata un conflicto bélico a nivel de grandes potencias. A ver, ya, escuché depende por ahí. Si vendo balas. Si vendo petróleo, si hago aviones. Va a depender puede depender de la industria, ¿cierto? Si tengo un aserradero, trabajo con acero. Y fabrico los trajes. Si soy Hugo Boss. Claro. ¿Qué es lo que Tony Stark? La empresa de Stark, ahí claro, podría ser una oportunidad. A ver, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Lo que pasa es que igual nosotros tenemos que tomar en consideración cierto razonamiento lógico respecto de las distintas industrias. O sea, si nos ponemos a pensar una empresa que se dedica a la fabricación de armamento, probablemente sería una oportunidad porque significaría potencialmente más ventas. Eso es lo que nosotros podríamos llegar a pensar de alguna manera. Ahora, lo que tenemos que entender también, por otro lado, es que las empresas que fabrican armamentos participan de lo que se llama el monopsonio. No sé si ustedes conocen el término monopsonio. ¿No? Monopsonio es como lo contrario a monopolio. El monopolio es que básicamente existe una sola empresa proveedora que abastece a todos los potenciales clientes, ¿cierto? El monopsonio es al revés. Existen muchas empresas que proveen un servicio o un producto, pero solamente un potencial cliente. En el caso del armamento, la única manera, o la única a quienes se les puede vender de manera legal el armamento, es a los gobiernos, a los estados, para efectos de defensa, ¿ya?
Entonces eso es un negocio que constantemente está funcionando, porque así obviamente también existe la obsolescencia de la tecnología, hay mejores tecnologías en armamento y todo, por lo tanto las ventas son constantes. Un conflicto bélico eventualmente sí, podría eventualmente aumentar las ventas en algún momento, pero si ustedes se fijan, sobre todo con el conflicto Rusia-Ucrania, ¿qué es lo que está ocurriendo? No es que Ucrania esté comprando como loco, sencillamente está pidiendo el apoyo de otros países, y otros países les están enviando armamento del que tienen. Entonces es otro tipo de apoyo, no es que salgan las empresas que vendan armamento a ir a venderles como locos, porque no necesariamente en un conflicto bélico van a tener los recursos para hacer ese desembolso. Pero si eso desencadenó que toda la Unión Europea y otros países más están aumentando su presupuesto en defensa. Por supuesto. Probablemente van a empezar a comprar mucho más. Por supuesto, si nadie dice que a las empresas de armamento no les sea conveniente esto. O sea, sí, efectivamente, más que una oportunidad es una consecuencia positiva de todo esto para ellos. No lo miremos como positivo, una guerra nunca va a ser positiva. Pero en el fondo es que para ellos van a tener más movimiento, o sea, significa que tienen que hacer más producción, porque eventualmente los presupuestos, como dices tú, de defensa en cada país van a aumentar y van a haber muchas más compras. Pero en este caso en particular, como estamos hablando de un monopsonio, en el fondo no podemos hablar de que las empresas busquen una oportunidad. O sea, no podemos hablar de que una empresa que fabrica armamento está buscando, ojalá exista una guerra porque así yo voy, aprovecho y produzco más. Entonces, digamos a nivel ético, no es correcto verlo como una oportunidad de defensa. ¿Qué pasa con todos los costos que trae todo el desastre? Es que ese, o sea, pero si te fijas, pero por eso, si te fijas, este ejemplo en particular es una amenaza, no por el conflicto propiamente tal, sino por las consecuencias que trae y cómo afecta a las distintas industrias. El mejor ejemplo que tuvimos es el precio del aceite. Porque los granos que exportaba Ucrania, todas las exportaciones se congelaron con el tema de la guerra y eventualmente no había materia prima para producir el aceite. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Las empresas productoras tuvieron que empezar a buscar alternativas, entre esas Argentina. Argentina, que también es un buen exportador y un productor de grano, en el fondo ahí se hizo la América. Independiente que ya se gastó toda la plata, pero en el fondo se les generó en ese caso una oportunidad, ¿ok? Se les generó a ellos, a Argentina en este caso, una oportunidad en ese caso. Pero en sí un conflicto bélico por todo punto de vista va a ser en el fondo una amenaza porque va a afectar negativamente la economía, ¿cierto? Y el funcionamiento global de las distintas empresas productoras sobre todo, dependiendo de dónde se produzca el conflicto. Pues imagínense que el día de mañana llegara un conflicto China-Estados Unidos. Ahí nos vamos a la de todo. O sea, ahí sí que quedan las cosas. Ya. Amenaza. Ok, este ya es más fácil. La rotación del personal es alta. Debilidad. Es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque no es. Porque es algo interno, ¿cierto? Es porque es por situaciones internas de la empresa se me está yendo la gente muy rápido. Claro. ¿Cierto? Entonces yo tengo que solucionar eso. Por lo tanto, es una debilidad. Ok. Comprar una licuadora para elaborar jugos con las frutas y verduras que se venden en la tienda. Pongamos un puestito en la feria y yo vendo fruta y verdura y el tema es comprar una licuadora para elaborar jugos con las frutas y verduras que se venden. Tengo fortaleza acá, oportunidad, fortaleza y oportunidad. Fortaleza y oportunidad. Aquí se produce la división. ¿Ah? Esa es la gracia. Los dos últimos son los conflictivos. ¿Ah? Fortaleza, oportunidad. Que se pueden usar las frutas podridas. Está raro. Está raro como está escrito porque dice comprar una licuadora. No compro más jugo natural en los carritos de supermercados. Fortaleza porque es una decisión que toma la empresa. Justificación de la oportunidad. Y otra persona puede comprar una fruta igual. Porque otra persona puede comprar. Ya, pero. Ya, mira, aquí escúchenme porque. El mismo ejemplo del auto. El mismo ejemplo del auto. No es una oportunidad porque el auto es una fortaleza porque tengo la plata para comprarlo. Es una opción. ¿Se acuerdan? Ya. Aquí entonces pongamos atención para que en el fondo nos clarifiquemos sobre las características principales o en qué nos tenemos que fijar cuando nosotros queramos determinar de mejor forma si algo es una oportunidad o es una fortaleza o eventualmente es una opción. ¿Ok? Generalmente en las fortalezas lo que dijimos es que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si eventualmente yo no existo, mi empresa no existe, lo que está aquí delante y que estamos nosotros analizando, ¿sigue ocurriendo o no?
¿Ok? Como lo que pasaba con el edificio, los edificios de oficina. Si yo no existo, si yo no me instalo con el restaurante, los edificios de oficina y la gente que come van a seguir estando ahí. ¿Ok? Pero, en este caso en el caso de la licuadora, yo estoy tomando una decisión propia de comprar un activo para yo realizar algo. Lo que pasa es que aquí es donde se produce esa confusión por vocabulario. Porque la respuesta que me dieron en la fundamentación no era mala, en el sentido de decir, yo voy a comprar la licuadora para tener la oportunidad de venderla a más personas. Claro, es porque son de la misma tienda. Claro, y cuando meto la palabra oportunidad, se me genera la confusión de decir, esto es una oportunidad, es algo externo. No, lo que pasa, por eso que se introduce, muchas veces se introduce este término de la opción. Porque en el fondo, correctamente sería decir, voy a comprar la licuadora para tener la opción de venderle jugos a mis clientes. Porque es una opción, algo que yo estoy decidiendo, algo sobre lo cual yo me voy a estar arriesgando. No es algo que va a estar ahí de seguro. Porque probablemente la gente va a querer jugo o probablemente no va a querer jugo. Entonces, si yo me compro la licuadora y me doy cuenta que la gente no está ni ahí con tomar jugo, voy a haber perdido la inversión, bueno, y voy a tener que comérmela porque fue una decisión mía. Tomé una mala decisión. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si yo enfoco el concepto de decir, ok, existe algún estudio o eventualmente hice consultas a los caseros de la feria, por ejemplo, y la mayoría todos decían que a ellos les encantaría poder tomar jugo de fruta natural. Ahí yo ya tengo otra premisa. O sea, yo ahí ya estoy diciendo, mis clientes, que yo ya conozco, la mayoría me ha dicho que eventualmente le gustaría tomar jugo de fruta natural, pero no está. Entonces, ahí se transforma en una oportunidad. ¿Por qué? Porque probablemente yo tengo la posibilidad de aprovechar eso, pero también alguien más. Porque la gente quiere tomar jugo. La gracia es que yo ya conozco a mi cliente, tengo la materia prima, y por lo tanto lo único que me falta es hacer una pequeña inversión para poder aprovechar esa potencial oportunidad. De poder decir, ahora sí, yo ya sé que la gente quiere jugo, por lo tanto me estoy yendo, entre comillas, a la segura. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. El concepto clave siempre es tratar de preguntarse cuando uno analiza una situación, es si esa situación que yo estoy analizando sigue ocurriendo, independiente que yo esté o no esté, que yo participe o no participe. Si yo participo y no participo y esa situación sigue ocurriendo, lo más probable es que sea una oportunidad o una amenaza, ¿ya? Porque va a estar ahí igual. Si yo tengo que tomar algún tipo de decisión, tengo que usar algún tipo de recurso, o tengo algún grado de participación en que lo que estoy analizando al frente ocurra porque yo hice algo, ya no es una oportunidad. ¿Ok? Pero tampoco es que sea una fortaleza, es una opción, porque yo estoy utilizando probablemente una fortaleza mía para hacer algo. ¿Ok? Por eso en ese caso sería una opción. ¿Ok? Porque yo estoy tomando un riesgo, yo me la estoy jugando por hacer algo. Estoy aplicando, entre comillas, la fortaleza de tener los recursos suficientes para poder desarrollar lo que tengo en mi cabeza, ¿cierto? Pero con el riesgo de que eventualmente lo que voy a hacer funcione o no funcione. Porque no hay nada que me diga o que me asegure que efectivamente eso de ahí al frente es una oportunidad. Yo estoy arriesgándome a que efectivamente eso va a funcionar. ¿Queda claro? Sí. Esa es una manera bastante sencilla de tratar de identificar oportunidades versus fortalezas. O sea, hasta qué punto la parte interna participa, o sea, hasta qué punto la empresa se involucra, por muy mínimo que sea. ¿Y por qué hago tanto? ¿Y por qué soy tan majadero en este tipo de cosas? Porque generalmente cuando nosotros hacemos un análisis PEST y todo eso, y llegamos a la conclusión de las oportunidades, generalmente las respuestas que uno tiene como variables, es decir, la empresa hace esto y por lo tanto se genera la oportunidad de... Entonces, me cuentan qué es lo que hace la empresa, qué es lo que ha hecho la empresa o qué es lo que planea hacer la empresa. Y cuando en un análisis PESTA me meten a la empresa, ya no es una oportunidad, es una opción cuando mucho, o eventualmente una fortaleza redactada de una manera distinta. Claro, una fortaleza futuro, pero eso no es una oportunidad. Entonces, para poder tenerlo claro, siempre cuando hagan estos análisis, la empresa no participa. El análisis PESTA y el análisis de las 5 fuerzas de Porter no habla de la empresa. ¿Involucra a la empresa? Por supuesto, porque las macrovariables que vamos a analizar son macrovariables que afectan a la empresa, pero no dependen de la empresa, no se relacionan directamente con algo que haya hecho o vaya a hacer la empresa. Están ahí porque están ahí. El tipo de cambio todos los días, el dólar abre, hay transacciones, el precio sube, el precio baja, el precio sube, el precio baja, se cierra el mercado y ahí quedó. Independiente de lo que hagan las empresas.
Por lo tanto, la macrovariable, el tipo de cambio, me va a afectar en mayor o menor grado en función de si yo soy exportador o importador. Pero yo no tengo ningún control sobre qué es lo que pasa con el tipo de cambio cuando abra el mercado. No tengo cómo afectar eso, ¿cierto? Entonces, eso sí, puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza, porque yo no tengo participación. Si yo no opero en dólares, da lo mismo, va a seguir funcionando el mercado. ¿Ok? Eso es como ejemplo. Ya, y la última, ¿qué hora es? Presente. En la hora del presente. Bueno, fortaleza. Y el proveedor de abarrotes para la empresa constantemente está reajustando los precios hacia Amenaza y debilidad. Amenaza. Amenaza y debilidad. ¿Cómo amenaza? No, puede ser una cosa u otra. No puede ser las dos al mismo tiempo. ¿Cómo debilidad o oportunidad? Depende. Ya, pero ojo, oportunidad y amenaza son las dos externas. Amenaza y debilidad, unas internas y otras externas. Ya. Igual puede ser debilidad. Puede ser debilidad. ¿Por qué sería debilidad? Porque si es que el único proveedor que tiene una debilidad de la empresa, no tiene una debilidad, porque es un proveedor. Ya, sí, es un buen punto de vista. ¿Por qué sería una amenaza? Porque la gente puede comprar más barato. Ya, pero ¿quién se relaciona con el poder de negociación de los proveedores? ¿Quién negocia con el proveedor? La empresa. Sí. Y no tengo más, se acaba. ¿Ah? Pues una- Es que por eso. Ahí hay que tomarlo en cuenta desde un cierto punto de vista. Y por eso hay un elemento clave que está puesto en el ejemplo precisamente para eliminar ese sesgo. O sea, si hablamos en el rubro de alimentación, en el fondo lo que más hay es proveedores de barro. Es como hablar de verdulero. O sea, los verduleros en el rubro de la alimentación salen por todos lados. Entonces, claro, ahí se elimina el elemento de poder de negociación de los proveedores. Se elimina ese elemento. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto es una debilidad. ¿Por qué es una debilidad y no una amenaza? Porque aquí hablamos de que el proveedor está haciendo algo. Proveedor, alguien externo de la empresa, está subiendo los precios. Entonces, pero yo el ejemplo que en otros cursos he dado, en otras secciones he dado, es que yo le digo, ya, perfecto, usted es el gerente de adquisiciones de la empresa. Y usted viene a mi oficina, que yo soy el gerente general, y me dice, ¿sabe qué, jefe? Resulta que tenemos un problema con este proveedor porque me está subiendo los precios todos los meses. Y yo lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, Juanito, ¿por qué no lo cambié todavía? Porque a mí se me está ocurriendo hacer. Claro. O sea, en el fondo, el proveedor me está subiendo los precios. Pero yo, como empresa, tengo que tener la capacidad, así como me puedo reinventar con el tema de la alimentación saludable, tengo que tener la capacidad de buscar una alternativa. Si por algo, si yo estoy a cargo de las compras de la empresa, el que está a cargo de las compras de la empresa, su misión en la vida es buscar el mejor proveedor y el más barato. O sea, ser capaz de negociar. O tener el pool preparado. O eventualmente ser capaz de hacer un acuerdo comercial que me diga, tú me vayas a mantener los precios por sobre lo que le mantienes a la competencia. Economía de escala, profe. Economía de escala. Yo te voy a comprar tanto, pero tú me mantenés los precios o me vendes más barato. Entonces tú tienes que tener esa capacidad. Pero eso depende de la empresa. Es la misma empresa la que tiene que lograr eso. Entonces, si no es capaz de hacerlo, es una debilidad. ¿Ok? Ya. O sea, estamos bastante bien en ese sentido. O sea, somos capaces de identificar. Lo que me interesa es que puedan ver que hay opciones dependiendo de la industria que estamos analizando. Lo que queremos, lo que estamos buscando, las macro variables que estamos analizando, van a depender de la industria para saber si eventualmente van a ser oportunidades, amenazas, ¿ok? Fortalezas o debilidades, ¿ya? Las fortalezas y debilidades siempre las vamos a tratar de ver de manera interna cuando la empresa participa en un mínimo grado que sea. Esa fue la respuesta. Ya, ayúdenme con el silencio, con la lectura, porque si no me voy a demorar. Ande a la más. Presente.